¿sí? Por ejemplo, hay una terapia que se llama Reescribiendo mi novela natal. Esto es la concepción y el nacimiento, dirás tú. ¿Qué pasa con el Pero, nacimiento? reescribiendo mi novela natal, ¿abarca estas etapas o solamente concepción? A- Abarca la novela natal y ahí Todo. estarían los desórdenes de concepción. Uno cuando hace esa terapia revisa todos los capítulos que te he mencionado, ¿sí? Revisa esos capítulos que pasó ahí y se reescribe la novela natal. O ¿Sí? sea, Eso, pero queda la responsabilidad también del consultante, del paciente, de, pues, en la medida de lo posible, acercarse a sus padres, a claro, sus parientes y preguntar, ¿no? A ver, o sea, claro. no les voy a juzgar, no les voy a hacer culpables, no les quiero castigar, pero por favor, déjenme saber el contexto porque quiero trabajar en mí. Más Claro. o menos así. Y si no lo sé, y si no lo sé, yo por ejemplo le decía a mi mamá, fíjate que los accidentes no son accidentales, así suena una redundancia, ¿no? Los accidentes hablan de la ambigüedad que tiene la madre con ese bebé, es que es muy, yo no, yo creo que mi mamá no quería, le hablo bajito porque es que estoy en su casa, tiene 94 años, es para que no me escuche, ¿sí? Pero yo creo que mi madre no quería quedar embarazada tan pronto, ¿sí? Ellos iniciaban su vida matrimonial y quedó muy rápido embarazada. Entonces, pues está en un accidente. Incapaz, digamos, de decir voy a abortar, pero un accidente. ¿Te das cuenta? Eso es inconsciente. Pero si yo le pregunto a mi mamá, no, 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 pero si yo me miro y veo cómo hacía yo todos mis procesos, cómo terminaba mis proyectos, cómo lo esto, claro, yo digo, esto puede tener relación con eso y lo trabajo y se transforma totalmente mi manera de adelantar esos procesos y esos proyectos. Wow, aquí había una información, yo la tenía, mi mamá no me la da, pero yo la tenía en mi inconsciente. ¿Te das cuenta? Es una labor de relacionar, ¿sí? No de meter como en cajoncitos y cerrarlos, no, es como relacionamos y tejemos toda la información. Como para ir terminando la parte de la pregunta que te decía, claro, están los que son concebidos en diferentes circunstancias, ¿no? Sí, Este tema de los que han nacido con partera con los que nacen, así, ¿deja algún efecto? sí, claro. Mira, el nacimiento, entonces, hay algo que trabajó Stanislav Grof, él fue un psiquiatra, si no recuerdo mal, húngaro, él se nacionalizó en Estados Unidos y él trabaja algo que llaman las memorias perinatales básicas. Y el proceso del nacimiento es importantísimo en las memorias que nos deja. Y te las voy a escribir muy brevemente. Él trabaja cuatro memorias. La primera es la fusión del bebé en el útero de mamá. Está cómodo, no tiene que respirar por sí, está digamos, en ese útero, en ese ambiente, está tranquilo. Esa es la primera memoria de comodidad, de confort, dijéramos. Pero empieza el trabajo de parto y empieza a contraerse el útero. Inclusive el cordón umbilical, que es el que permite que pase todo el torrente sanguíneo, ¿sí? Se contraen los vasos del cordón umbilical y ese bebé empieza a sentir como si tuviera una hipoxia, se produce una hipoxia, se reduce el nivel de oxígeno y empieza a sentirse comprimido, ¿sí? Y es la desesperación, eso se llama la memoria perinatal básica 2 que lo llama Stanislav Grof, la lucha. Empieza a luchar, pero esto, sí, hay una lucha, una angustia. Pero después viene una tercera memoria en que ya empieza a abrirse el canal del parto y es como si uno viera, o ese bebé viera que hay una luz al final del túnel. Ya. Eso, ¿qué memorias nos deja después? Es que yo puedo estar en las dificultades más grandes, sentirme contra la pared, pero siempre tengo la esperanza de que hay una salida. ¿Te das cuenta? Y finalmente, el bebé encaja y nace. ¡Wow! ¡Qué alivio! Después de haber estado comprimido y todo eso de las memorias perinatales básicas, nace, nace, pero ahí se produce la primera herida que tenemos todos los seres humanos, que es la separación del cuerpo de mamá. ¿Te das cuenta? Pero eso es toda la vivencia que tenemos todos los seres humanos
en el momento, si nacemos por parto natural, ¿sí? Ya. Entonces es distinto si nacemos mediante cesárea. Es Es distinto menos si, traumático para el bebé. no, al contrario, pues Ya, menos traumático porque nace rosadito, etcétera, etcétera, pero no tiene esos recursos inconscientes que deja el parto natural. ya, ya. ¿Qué memorias quedan? Pues te mencioné la cesárea. Es como si llegaran y yo estuviera en fusión con mamá y entran a ese habitáculo, me invaden, hacen la incisión y me sacaron. Ya. Pues, son personas que cuando crecen se sienten invadidas con una facilidad. Ojalá no me abracen, no se me acerquen, no se me metan al rancho, como decimos aquí en Colombia, ¿sí? Porque me siento invadido fácilmente. Es una de las cosas que hemos visto de esa forma de nacer. Pero fíjate que esto es ya del momento del nacimiento, pero todo lo que se dice, se habla, que rodea el momento del parto, queda también grabado de manera inconsciente. Si la madre está en su casa, está el padre apoyándola, la partera es una mujer competente, ¿sí? Y nace. Hemos tenido casos, mira que las indígenas, yo iba mucho al Cauca, al nororiente caucano, allí está una comunidad indígena Nasa y las mujeres son acompañadas por parteras de la misma comunidad. Y a veces, claro, hay complicaciones, yo no voy a decir que no, pero también hay nacimientos que son en unas condiciones como más tranquilas. Inclusive la posición no es la posición en la que usualmente los ginecobstetras colocan a las madres para dar a luz, que es con los piecitos levantados, ¿no? Sino que estas indígenas se ponen en cuclillas y eso facilita la misma gravedad para que el niño nazca. Entonces, todo eso que rodea ese nacimiento también nos da unas memorias y también, pues, en el libro de la novela natal tenemos toda una cantidad de consideraciones sobre el nacimiento, la inducción, el parto retenido. A veces la mamá no quiere que nazca porque todavía no es el momento y empieza a apretar sus piernitas y no permite que ese bebé nazca. Sí, tengo el caso también de muchos casos en que han retenido, no es el momento, estoy terminando exámenes, quiero terminar exámenes antes de que nazca. Es un caso de una psicóloga antioqueña y retuvo a su niña y finalmente después la niña no nacía. Bueno, Ya. les tocó inducir y al fin la niña nació. Me decía que era una niña que en ningún jardín infantil la soportaban porque era como un terremoto, la muchachita. Ya. ¿Sí? Como que yo tengo que hacerme notar porque no querían que naciera, más o Ah, menos, no ¿no? quiera que nazca, Pues ahora vea, ve. ahora vea, ¿sí? Ya. Entonces, fíjate que son unas memorias muy importantes del nacimiento, tanto de lo que sucede en todo el proceso, como de todo lo que rodea, el ambiente que rodea el momento del nacimiento. O sea, a mí me parece maravilloso, inclusive haciendo un detalle acá, aquí en el Ministerio de Salud de Ecuador durante un tiempo, inclusive tuve la oportunidad de, no de ver un parto, sino de ver el espacio, se estaba promoviendo también como las opciones para dar a luz eso que tú dices, como ese estilo indígena, y yo me acuerdo que dice, mira, ahí había como una cuerda, Claro, y claro, era para que la mujer se sostenga y se ponga en cuclillas, pero no solamente como en su peso, sino tenía como la cuerdita para apoyarse, y claro. había quien le ayudaba, pero me dice, mira, este espacio, yo sorprendido, ¿no? Porque es como que uno puede pensar, eso era antes, no, o sea, todavía existe la opción y hay gente que la considera como también está el parto en agua, no sé qué efecto puede dejar esto. Claro, claro, mira que hay un autor francés, Michel Audin, él dice que tenemos no que humanizar el parto, sino que tenemos que volver el parto mamiferizarlo, como los mamíferos, Ya, porque los humanos no volvimos el parto algo complejísimo, ¿sí? Algo complejísimo. Entonces dice que en la medida, los mamíferos, la hembra se ubica de una manera donde se facilita el nacimiento de la cría
nace, luego lo lame, ¿sí? Lo tiene cerquita a ella, bueno, una cantidad de cosas, y este hombre dice, no es humanizarlo porque hemos metido un poco la pata, es un francés que lo dice, ¿no? No indígena, pero dice, hemos metido la pata a los seres humanos con el tema del nacimiento, volvamos a lo que nos enseñan los mamíferos, nosotros somos mamíferos, ¿sí? En la posición, lo que rodea, para que ese parto pues sea como un proceso natural, no que sea el sufrimiento de la madre, el sufrimiento del bebé, las luces, el frío. Afortunadamente ya no cogen los bebés de los piecitos y le dan la palmadita, que imagínate el trauma que eso generaba, ¿no? Para que respiraran. Ya de por sí, o sea, es difícil nacer y encima afuera me esperan con una nalgada, ¿no? O sea, Sí, qué no, dura no, que va a ser la vida. Si así empezamos, ¿cómo será el resto? sí, Ya. sí, sí, sí. Ese es, digamos, como a grandes rasgos lo que tiene que ver con el nacimiento. Y luego llevamos hasta los 3 primeros años de vida. Y en los primeros 3 años de vida trabajamos lo que llamamos las heridas. Unas heridas que son matriciales, que tienen que ver, la primera herida matricial es la separación del cuerpo de mamá. También lo llaman la herida primal, porque bueno, ha pasado todo ese trabajo que te describí, nazco y tengo que empezar a respirar por mí misma. Mis ojos, mis pupilas tienen que regular la luz. Tengo que aprender a tomar el seno de mamá para alimentarme. ¿Sí? Se rompe la fusión que tenía y esa es una primera herida que se llama la herida primaria. Y en el inconsciente esto deja una información en todos nosotros. Es que es como si el cambio fuera casi muerte. ¡Wow! Casi me muero al nacer. ¿Sí? Ese cambio fue tan abrupto que casi siento que me muero al nacer, casi pierdo la vida. Entonces después, por eso es que también nos cuesta tantísimo hacer cambios, tomar decisiones, ¿no? Nos gustan las zonas de confort, que yo las llamo las zonas de parálisis. ¿Mm? Ya. Y una segunda herida primal es la herida de la sintonía, cuando la madre no logra porque está angustiada, y aquí voy a hablar otra vez, voy a autorreferenciarme. Claro, yo nazco prematura y nací en octubre, no voy a decir la fecha de mi cumpleaños, pero nací en octubre, que en Colombia Luego se llovía. llega el regalo, bueno, queda de tarea. En Colombia llovía, pues ahora como se ha alterado todo el clima, pero en Colombia llovía muchísimo. Y el médico le dijo a mi mamá, no la puede dejar enfriar, no la puede dejar enfriar. Entonces, la habitación, todo era con calentadores. Le dijo, pero tampoco la puedes sobrealimentar porque las madres de niños prematuros quieren como que crezcan y la sobrealimentan. 5 minutos de un seno y 5 minutos del otro. Imagínense una madre primípara con su bebé chiquitico que le cabía aquí en la mano y con un cronómetro para no darle 5 minutos, más de 5 minutos. Imagínense la angustia. Entonces, ese estrés, esa angustia de la madre hace que no logre interpretar las necesidades de su bebé adecuadamente. Si llora porque tiene frío, si llora porque tiene hambre, si llora porque está con su pañal mojado, ¿no? La madre no puede. Y eso se llama la herida de la sintonía. ¿Mm? Mi Ya. mamá, ante cualquier llanto mío, era angustiada. Y resulta que ella cuenta la historia de que llegó un momento en que yo daba alaridos, entonces con mi abuela materna angustiada, me untaban aceitico de almendras en la barriga y lo que pasa es que mi mamá ya casi no tenía leche y me iban a matar de hambre, ¿sí? Ya. Pero mi mamá no lograba interpretar que el llanto era de hambre, por la angustia. Esa es la herida de la sintonía. Ya. Hay otra herida que se llama la herida de contacto y es que el que la madre sostenga a su hijo, el que le dé seno materno, le dé su leche materna, tiene pues ese efecto claro de nutrición, inclusive de defensas, porque le pasa todas las inmunoglobulinas que le permiten tener esas defensas al bebé, pero también ese contacto, el olor de la madre, el latido del corazón, es una forma de nutrirlo emocionalmente. Y cuando eso no se da, pues aparece la herida del contacto. Y la cuarta herida matricial, no voy a hablar sino de las matriciales, se llama
la herida de la diferenciación. Y es que en la medida en que el bebé crece, la madre tiene que permitirle al padre que intervenga cada vez más en algunas cosas con su bebé. A veces las madres se convierten un poquito en tiranas y solamente ellas pueden hacer las cosas bien, son las que saben que necesita su hijo. Y el padre tiene que venir a romper esa fusión que hay después entre la madre y su bebé, y la madre tiene que permitirlo. Incluso permitirle por ahí a los 9 mesecitos que si quiere coger la cuchara para comer en la compota, si se unte, se haga una mascarilla, ¿sí? Lo Claro. puede hacer perfectamente para que vaya ganando autonomía. Pero si la madre no lo permite porque lo sobreprotege, se genera esa herida de la diferenciación. Pero ¿qué pasa en el caso de las mujeres que sufren depresión postparto? En general, fíjate que es un cambio que se produce en casi todas las mujeres luego de haber tenido ese bebé. Es necesario acompañar a la madre para que logre entender que ya ese mundo, esa fusión que había, ya no existe, cambia radicalmente, hormonalmente y emocionalmente, ¿sí? Casi todas las mujeres pasan por esos días de esa depresión postparto y las personas que las acompañan, el esposo, a veces la madre, la abuela de ese bebé, que acompañan deben saber que eso es un proceso también que es pasajero, ¿sí? Eso también va a pasar, ¿sí? Y se produce por esa separación. Fíjate que la herida de la herida primal también afecta a la madre, ¿no? Ese cambio que se da. Claro, pero es que lleva un tiempo viviendo esa realidad, ¿no? O sea, y no es tan fácil, es también cortarlo muy fuerte, muy brusco, ¿no? Sí, 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 así es. Ahora, Pues es, sí, dentro de esta dinámica, o sea, importante entender, y es mi consulta, claro, muchos, y como te sucedió a ti y a tantos otros, pues ahora, a estas alturas de la vida, uno puede decir, mira todo lo que aprendo, mira todo lo que me entero, y bueno, yo ya tengo una nena de 6 años para este momento, hay gente que ya tiene sus hijos grandes y pues, están diciendo, yo quisiera en este momento ya revisar mi vida y revisar mi historia para saber tantas cosas, espectacular, pero las personas que en este momento nos escuchan, tal vez aquí hay una pareja que están recién casados, todavía no han concebido, pero están como pensando hacerlo. Los que ya concibieron y los que están ya cerca, por ejemplo, de dar a luz, ¿cuáles serían tus recomendaciones? En este caso, por ejemplo, decir, miren, o sea, había un psicólogo que decía, inevitablemente nos vamos a traumar a nuestros hijos, queramos o no queramos. O sea, sí, 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 sí. el trauma le vamos a dejar. O sea, busquemos traumarlos lo menos posible, ¿no? Como tal. Pero la opción aquí, ¿cuál sería tu recomendación para aquellos que dicen, bueno, vamos a concebir? Perfecto. O para aquella, no sé, en el caso de la madre soltera que está lidiando con esto, bueno, mija, o sea, ¿cómo llevar esos procesos? ¿Qué recomendaciones darías tú para evitar el menor daño posible? Y si ya, por ejemplo, algunos nació su bebé, decirle, mira, pasaste estas crisis, viviste estas crisis, yo sé que fue duro, ya nació tu hijo, te recomiendo que ahorita que está bebé hagas esto, como para ir ya empezando con un proceso de sanación, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones terapéuticas con respecto a ello, ¿no? Yo voy a decirte algo que le dije a mi sobrino mayor. Estaban con su esposa, llevaban 10 años juntos y no querían tener hijos. Y de repente dijeron, sí, qué rico tener un hijo. Bueno, y quedaron embarazaditos. Ellos viven en Madrid, de España, y quedaron embarazados y tuvieron a Nahuel. Y luego viene la crisis el bebé les cambió radicalmente las rutinas, todo, todo, todo. Y yo les decía algo que le digo también a las personas que nos escuchan. Los seres humanos no necesitamos padres perfectos, ¿sí? Necesitamos padres que sean conscientes cuando, digamos, conciben a sus hijos. Padres que sepan acompañar. Escuchaba yo a un psicólogo, Eduardo Greco, que le decían, bueno, ¿cuál es el papel del padre cuando la madre está embarazada? Dice, hacer feliz a la madre, ¿sí? Ese apoyo, ese soporte mutuo, el saber que es un proceso que se transita
y que habrá momentos, porque la vida es así, la vida no es una línea recta, una autopista afortunadamente, sino sería muy aburrida, sino que también es un aprendizaje de papá, de mamá, de la familia, que habrá momentos en que todo está divinamente, pero hay momentos de dificultad, pero estamos juntos para poderlo sortear. Eso le da de verdad una serie de recursos a ese bebé en el futuro que son impresionantes, impresionantes. El poder trabajar dentro, algo que hemos llamado el equipaje del padre y la madre arquetípico, permitir que el padre o quien cumpla la función del padre, porque fíjate que también hay padres de parejas homoparentales, quien cumpla la función del padre o de la madre, cumpla con esas funciones, es súper importante, ¿sí? Entregarle ese equipaje a ese hijo es fundamental, ser muy consciente, queremos de verdad traer ese hijo al mundo, en qué condiciones lo vamos a traer, cómo nos vamos a apoyar, ¿sí? Eh, Inclusive, qué recursos vamos a tener para que ese niño tenga las mejores condiciones posibles. Yo diría que estos son asuntos claves a tener en cuenta para esta novela natal. Ahora, si ya concebimos y hubo dificultades, etcétera, y nació ese bebé, la recomendación que yo le di a esta psicóloga de Antioquia que te mencioné es, háblale a tu niña cuando esté dormida y cuéntale la historia, como si le estuvieras contando la historia. Yo te amo. Cuando tú fuiste a nacer, yo estaba terminando mi psicología y quería graduarme. Y empezó el trabajo de parto cuando yo tenía que terminar los exámenes. Y yo lo que hice fue retenerte. Pero mira, yo te amo y te quería tener, pero sucedió eso. Y ella me cuenta, no sé si tengo por ahí los WhatsApps, ella me cuenta cómo la niña cambió radicalmente. Entonces yo le puedo hablar a ese bebé cuando está dormidito, su inconsciente está ahí. Mientras uno duerme, el inconsciente se está haciendo cargo de todo. Mientras el dueño de la tienda está dormido, el inconsciente está vigilando, ¿sí? Entonces es maravilloso poderle contar esa historia y de todas maneras va quedando la información en el inconsciente de ese niño, de esa niña. Eso es espectacular. Dos preguntas más, porque he reunido algunas que también me han estado haciendo durante tiempo atrás, que considero que es un momento muy específico. ¿Influye el factor sanguíneo en el temperamento de los niños? Porque, por ejemplo, hay tipos de sangre que son muy comunes y hay tipos de sangre que son muy poco comunes. Decir eso, ¿no? Mira, hay un gran aporte que hizo el psicoanálisis, es hablar de memorias. Y las memorias, pues hay unas memorias inconscientes, que es un poco lo que hemos hablado, pero también hay unas memorias biológicas, ¿sí? Fíjate que ese es otro aspecto que se tiene en cuenta. Inclusive hay algunos estudios que dicen con relación a lo que las personas les apetece comer, por ejemplo, los del grupo sanguíneo O, que filogenéticamente es el grupo más antiguo de la humanidad, eran cazadores, ¿sí? Son personas que fácilmente comen carne, son carnívoros. Yo cuando voy a Argentina, yo soy grupo O, me encanta ir a Argentina y comer esa carne tan deliciosa que preparan allá. Y dicen que somos un poco más sanguíneos, ¿no? En mi caso, yo soy O negativo. O Y negativo. cuando Bueno, voy a hacerme, siempre para cualquier tema, no, me piden un examen de sangre, siempre me hacen 2 o 3 veces porque como acá no es frecuente, entonces me lo hacen de nuevo. Inclusive cuando voy a donar sangre, siempre me dicen que no quiere dejar otra pintita más, o sea, porque como no se ve con frecuencia, pero sí he escuchado que deja un efecto también en la claro, psicología, en el comportamiento de la persona. claro. Mira, yo creo que la biología no es algo que hay que desestimarlo, porque a veces uno ve que nos dedicamos, los psicólogos miran todo lo emocional, la medicina, el modelo biomédico mira todo lo biológico, pero eso tiene una conexión importantísima, porque el cuerpo además está comandado por el inconsciente, ¿sí? Tú no tienes que estar pensando que mi corazón lata más rápido porque tengo que correr, ¿no? El corazón empieza a latir, eso es automático. Ese es el inconsciente biológico. Entonces hay una estrecha relación entre lo biológico y toda la parte emocional.
¿sí? Hay una estrechísima relación. Algunos reaccionamos, fíjate que si uno lo mira desde ese punto de vista, algunos frente al peligro, por supervivencia, reaccionamos defendiéndonos, ¿sí? Atacamos. Otros preferimos dar la vuelta y huir, y otros quedamos paralizados. Son las tres reacciones que tenemos. Y tiene que ver con mucho con esas memorias biológicas y también con la historia, con la propia historia. O sea, la idea sería poder en algún momento, pues para esos espacios de terapia, porque también creo que hay que ser muy realista, vivimos en un contexto donde tal vez nosotros no somos muy dados a la terapia, o sea, vamos al médico ya porque literalmente me duele demasiado, voy al dentista porque ya tengo media cara paralizada, pero no somos de los de, no, de tengo que hacer mi propia terapia psicológica, tengo que ir a buscar también como parte de algo normal, de algo habitual, sino que literalmente tengo que estar en una crisis ya desbaratado como para pensar en revisar mi historia. O sea, ese es nuestro contexto. Sería genial pues también tener un contexto multidisciplinario donde cuando uno pues hace su terapia, decir, mira, tu herencia biológica, tu herencia genética, tu herencia psicológica, y desde ahí uno irse construyendo y reconciliarse más con uno mismo, que sería lo ideal. Ahora aquí la pregunta, que es una tarea que me dejaron, porque cuando tenía la entrevista con Glorita, le hice la pregunta, me dijo, no, eso le tienes que preguntar a Martica porque ella es especialista en ese tema y ella te va a dar la respuesta. Entonces, porque cuando me contaba también su historia, yo le preguntaba, ¿cómo es que, bueno, llamémoslo así, ¿no? El árbol, o cómo se sabe, cómo se escoge a la persona que va a reparar esta situación que se viene dando, ¿no? Como, a ver, pongo un ejemplo, mis ancestros han ido heredando un problema, no se da cuenta, luego viene otro, no se da cuenta, viene otro. ¿Cómo se escoge al que va a cortar con esta cadena de influencias negativas? O bueno, no sé si positiva o negativa, bueno, lo positivo hay que conservarlo, pero ¿cómo se escoge a esta persona? ¿Quién es el elegido? ¿Por qué es el elegido? Y desde que hice la entrevista estoy con esta duda y pues tienes que ayudarme a despejarla porque Claro. seguimos con la inquietud. Le voy a dejar le voy a decir a Gloria, le voy a agradecer que me dejó con esta pregunta que es súper importante. Mira, el elegido, yo creo que ser uno elegido es la bendición, es una bendición. Para los orientales eso no es un drama, no es algo como funesto, sino que al contrario. Fíjate que yo te decía cómo el árbol, las concepciones obedecen a necesidades del árbol. Ese es un primer punto, ¿sí? Todas las concepciones obedecen a unas necesidades del árbol. Recibimos los méritos. Ese es el segundo punto que siempre insistimos mucho. Recibimos todos los méritos y gracias a lo que vivieron, a todos los recursos que desarrollaron nuestros ancestros, existimos hoy como somos. Pero también nos dejan algunos entuertos que no lograron resolver. Dramas. ¿Qué son los dramas? Son situaciones que pudieron haber generado mucho dolor, duelos que no se elaboraron, que generaron situaciones de mucha vergüenza que no se resolvió ni quedan como un pendiente. Y eso va a tener que resolverlo un descendiente o varios descendientes, no siempre es solamente uno. ¿Por qué? Porque para el inconsciente familiar es muy importante que la familia sobreviva. Y la forma de sobrevivir es que alguien resuelva eso de una manera más eficaz, de una manera más sana. Eso va a permitir que la familia pueda seguir sobreviviendo. Y si sobrevive la familia, se asegura la sobrevivencia de la especie. Al inconsciente no le interesa tanto Marta, le interesa es que Marta resuelva lo que le pasó a su papá. ¿Para qué? Para que la familia sobreviva y para que sobreviva la especie. ¿Te das cuenta? Esa es la forma como funciona el inconsciente. Ahora, hay otro elemento, es quiénes son los elegidos. ¿Cómo puedo saber yo de quién fui la elegida? Eso se llaman los dobles genealógicos. Yo soy doble genealógica de un ancestro o de una ancestra. ¿Por qué? Por mi parecido físico. Ponen una fotografía mía a los 5 años y una del abuelito y dicen, ¡ay! Pero es que
pues no era una niña, pero son idénticos. El parecido físico ya me puede estar diciendo que yo soy doble. Pero resulta que la familia decidió que en honor a esa abuelita me ponen el mismo nombre. La nominación, el nombre, hace que yo tenga esa característica de ser doble genealógico de esa ancestra que se llamaba Marta, ¿sí? Pero también soy doble por las fechas. Las fechas, el inconsciente es un juguetón, le encanta funcionar con fechas. Cuando yo miro fechas de nacimiento, calculo las fechas de concepción y miro fechas de nacimiento, de fallecimiento, y me doy cuenta que los días y los meses son muy cercanos. Por ejemplo, nazco el mismo día y el mismo mes en que falleció mi tatarabuelo, si tengo esa información. Yo soy doble, pero además hay un rango que se calcula 7 días más, 7 días menos. En un ranguito de 14 días, yo soy doble de ese ancestro, por mi fecha de nacimiento, por mi fecha de concepción y por la fecha de fallecimiento de él. Y por su fecha de nacimiento, su fecha de concepción y su fecha de fallecimiento. Las fechas son claves. Siempre que... Si tienen las mismas fechas ya exactas, porque por ejemplo en mi Es familia hay, o sea, tíos y sobrinos, varios que tienen el mismo día. el mismo día y el mismo mes. Sí. Sí, son dobles de ellos, ¿sí? Dobles de los ancestros. Yeah. El descendiente es doble, ¿sí? Son dobles. Entonces, ¿eso qué significa ser doble? Ser doble significa que recibo todos los méritos, pero que ahí sí hay memorias que tienen asuntos por resolver. Yo puedo hacer dos vías. El inconsciente familiar utiliza dos vías. Una es repetir y lo hago de manera inconsciente, eso se llama lealtad. Yo creo que Gloria les habló de la lealtad y una lealtad por repetición. Entonces mi abuela escogió a mi abuelo que era alcohólico, mi mamá escoge a mi papá que es alcohólico y yo elijo una pareja alcohólica. ¿Te das cuenta? Es una lealtad por repetición. Y si soy doble, pues se ve la relación. Pero también puede haber reparación. Reparación. Entonces yo elijo, por ejemplo, una profesión de reparación. Hubo un ancestro que fue excluido y yo soy doble de él, y una manera de traer al ancestro al árbol es elegir una pareja que se llama igual que ese ancestro que fue excluido, o que las fechas, cuando miro días y mes, son semejantes a la de ese ancestro excluido. Esas son formas de reparación. O puedo, también hay otras formas de reparación, desarrollar una enfermedad física o desarrollar una enfermedad mental. Por ejemplo, en el caso de las exclusiones, lo que se ha visto, esto lo trabaja mucho una mujer que se llama Brigitte Champetier, se ha visto que cuando hay exclusiones en la rama paterna, una forma de reparación en la descendencia puede, como tendencia, no es que sea matemático, puede presentarse enfermedad mental. Y si es en la rama materna, ella ha encontrado mucha relación con enfermedad física. Entonces, fíjate cómo es de importante, ya es impensable que ante algunos diagnósticos de enfermedades graves, uno no mire lo transgeneracional, ¿sí? De enfermedades más graves, por ejemplo, un cáncer, uno mira, bueno, ¿cuál fue el conflicto que se vivió? ¿Está en la biografía de la persona? ¿Está en la novela natal? ¿O está en lo prebiográfico? Porque puede tener raíces allá. Entonces, tener ese panorama de lo prebiográfico, novela natal y lo biográfico nos da una mirada, de verdad, un mapa muy amplio para poder elaborar esas cosas que hay que elaborar. Pero también podemos ser dobles por la profesión u oficio que ejercemos, ¿sí? Entonces, de pronto mi abuelo era, era artesano y el nieto y el bisnieto es artesano. Ellos son dobles por la profesión o el oficio que han elegido. Eso es así, pues, no sé si te respondo, pero es que es una pregunta grande. No, claro, y veo que es bastante amplio, sin embargo, ya me vas dando muchas herramientas porque
es, claro, ya uno empieza a analizar y mientras te escuchaba empezaba como a analizar lo que sé de mis ancestros y a ver si me conecto con alguno, porque de hecho ya te digo, en mi familia tengo dos tíos, uno fallecido que nacieron en la misma fecha en la que yo he nacido, ¿ok? Me han dicho también, una vez escuché una tía o tía abuela que me vio, dijo, eres idéntico a un primo de por ahí y ya me van haciendo como emparentar con ciertas cosas. Entonces, y ahora para mí no es un accidente encontrarme en este momento de mi vida interiorizando en el mundo de la psicogenealogía, sobre todo porque o sea, me lleva a mirar más atrás. Y valoro mucho eso que tú dices es una bendición ser el elegido para poder reparar ciertas cosas, pero uno primero debe tener la certeza de que efectivamente es uno, ¿no? Para poder hacerlo a conciencia, creo yo. Y desde ahí como ir sanando, porque ya los que somos padres queremos, por amor a nuestros hijos, que ellos, pues, no solamente que tengan mejores circunstancias que nosotros, porque al final uno lo busca, y, sí, y tampoco hay que quitarles a ellos que vivan también sus momentos de prueba, porque hay que formar su carácter. Pero si puedo restarle ciertas heridas que no son de mi hija ni de mi hijo por venir, sino ni mías, sino de otros ancestros, si le puedo hacer ese favor de decir, cortémosla aquí de una vez, pues cortémosla y te facilita un poquito la carga porque ya tú tendrás tus propias historias y trataré de hacerle consciente de que cuando sea una adulta, pues también sane con su propia descendencia, ¿no? Claro. Mira que esa es una labor que la llamamos de integración. Tenemos toda la información. Fíjate que biológicamente tenemos la información de 7 generaciones, en el inconsciente también, ¿sí? En psicogenealogía trabajamos 4 o 5 generaciones. Nosotros no tenemos la cultura de saber qué pasó con los ancestros, por muchas situaciones históricas en América Latina, pero una cosa bella es integrarlos. Es decir, no es el juicio, como tú decías, que eso es lindísimo de la psicogenealogía. La psicogenealogía es compasiva. Me acerco al árbol, es como si yo fuera conduciendo el automóvil, miro el espejo retrovisor, pero no me quedo mirando el espejo retrovisor porque me estrello, sino es para avanzar, ¿sí? Honrándolos, sin juicios, pero también dejándoles a ellos su destino, su vida, sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones. Yo creo que efectivamente de aquí surgen muchas inquietudes y pues a toda la gente que nos escucha, que dejen preguntas en los comentarios también para desde allí y de una vez comprometerte, querida Martica, pues ojalá nos puedas acompañar a futuro, porque creo que hemos dado una mirada así como muy por encimita, pero con tantos años de experiencia que tienes, o sea, tenemos para escarbar y exprimir muchísimo. Nos encantaría precisamente poder aprender un poco más de esto. De hecho, igual a partir del material que estamos publicando, ya previamente hay gente que ya me está diciendo, mira, o sea, he vivido tantas cosas y como que ya va buscando, ya se despierta la inquietud y busca opciones, busca respuestas, busca alternativas. Me encantaría igual que podamos, pues a futuro tener otra reunión de estas, otra conversación y desde ahí pues obviamente contribuye a decir, mira, centrémonos en este tema y escarbemos, o sea, sería maravilloso, pues me encantaría comprometerte de una vez. Y para ir finalizando, sería genial también poder que nos hables un poquito más de tu libro, ¿no? Porque me imagino que es un trabajo que no fue hecho así como tan al azar, sino, o sea, muy pensado, muy vivido, y pues también hay gente que le encantaría tener acceso a este libro y poder decir, no, me lo tengo que leer o por mí, por mi historia, o tal vez alguien que está en un proceso de gestación o está con sus hijos chiquitos, que sería una bendición, y yo me apunto directamente ahí porque, o sea, quiero lo mejor para mi descendencia y tengo muchos amigos que también están en este proceso. Así que, o sea, cada vez que yo puedo dar herramientas, eso me encanta. A mí me gusta mucho, pues, veo a alguien que tiene una necesidad, léete este libro, mira este video, luego lo comentamos, pero hágale, o sea, y compartir herramientas me parece fabuloso. Y pues tu libro, o sea, sé de este, no sé cuántas publicaciones tengas, pero si nos puedes compartir un poco sería maravilloso. Claro, pues en el libro se llama La novela natal fractal de mi vida. Lo publicamos con la editorial que se llama Palabra Imperfecta, pero ahorita la editorial San Pablo lo va a sacar.
lo va a sacar, yo espero que en septiembre ya esté por la editorial San Pablo, y en el libro pues abordamos obviamente a profundidad cada uno de estos capítulos. Es decir, tratamos de mostrar cómo la novela natal es un puente entre lo transgeneracional y lo biográfico. Sí, ese es como el desarrollo que hacemos. Abordamos cada capítulo. ¿Qué pasó un año antes de la concepción? En la familia, en la pareja parental, cómo fue la concepción, modo, tiempo y lugar de la concepción, cómo se llevó a cabo la gestación, posibles complicaciones obstétricas y eso cómo se refleja después en mi vida, cómo fue el nacimiento y cómo puedo yo leer todos los efectos que tiene la manera como nací en la manera como yo transito la vida y qué sucedió en los 3 primeros años de vida con el tema de las heridas. Entonces está ahí. Pero cada capítulo tiene unas preguntas orientadoras. Es decir, que el lector le sirve al terapeuta, pero el lector que no es terapeuta, que quiere simplemente como ahondar, puede tener esa guía para irla respondiendo e ir haciendo consciente. Yo digo, es ponerle luz a eso que está inconsciente, que está sumergido allá, que no sabemos, pero las preguntas sí logran ese fin de que pongamos luz a partir de ellas. Y finalmente hay un capítulo donde proponemos algunas terapias. ¿Sí? Está, por ejemplo, reescribiendo mi novela natal, está sobre todo para ciertas heridas reconociendo mi propia valía y mi propósito. Hay otra terapia que es de cierre de ciclo, después de que me he dado cuenta de todo esto, lo elaboro, ya cierro el ciclo. No me quedo en la víctima diciendo, pobre de mí, no quería que yo... No, sino que cierro ese ciclo y la terapia se llama cierre de ciclo. Está otra que es para la prematurez, pues entenderán por qué la escribí, ¿sí? Que se llama ahorita se me escapó, a mariposa, es ahorita justo se me olvidó, pero es una para la prematurez, es una terapia escrita para la prematurez, y está también otra que se llama la matriz tejedora de vida, que la escribí específicamente para trabajar los desórdenes de concepción. ¿Sí? Entonces son unas terapias que tienen en cuenta como los desafíos o las memorias que tenemos, esas memorias inconscientes en los distintos periodos de la novela natal. Maravilloso, no tenemos que apuntarle, pues igual, no sé si solamente está en esta editorial, tal vez hay una versión electrónica del libro. Sí, hay una versión electrónica, sí. Hay una versión electrónica que también la editorial Palabra Imperfecta lo puso. No es Amazon, fue otra plataforma, pero pues si hay interés, yo te puedo enviar entonces el contacto de la persona que está encargada de eso. Sí, sería genial para poder acceder a esta información y poderla también compartir con la gente, que me parece maravilloso. Tal vez tienes redes sociales donde manejes este tema. Pues no, confieso en eso que... Me declaro culpable. Me declaro culpable. Sí, no, en redes sociales no tengo. Pero bueno, yo creo que ya este es un paso y las personas que ven esto van a quedar muy conectados, muy interesados, pueden remitirse al libro. Y pues también, como te decía, si existe la posibilidad de que podamos profundizar en alguno de estos temas, me encantaría poderlo hacer. Estimada Martica, muchas gracias por tu tiempo, sé también de tus ocupaciones y pues que nos hayas dedicado estas horitas de tus actividades, pues estamos muy agradecidos. Te enviamos un abrazo enorme desde acá, desde Ecuador. Igual para ti, gracias por la invitación nuevamente y estaremos muy contentas de volver a estar en tu programa. Un abrazo, Dios te bendiga, entonces cuídate mucho.